Bueno, muy buenas tardes a toda la comunidad académica de la Universidad Iberoamericana. Les damos la más cordial bienvenida. Este es un evento que tiene como propósito celebrar con la academia el Día del Maestro. En la institución vemos en esta convocatoria la oportunidad de encuentro, de compartir con los otros la vocación como un elemento común que nos sitúa y nos reúne en este espacio. Asimismo, tenemos la intención de promover la identidad institucional mediante la reflexión de las diferentes implicaciones de trabajar en una universidad jesuita, de inferir cuáles son los rasgos distintivos acordes al modelo ignaciano que debemos incluir en nuestra práctica docente y que buscan lograr la formación integral trascendiendo la formación para la profesión. En esta ocasión, enfatizarán la necesidad de recurrir a la experiencia como un elemento esencial del proceso de aprendizaje, que permite diseñar situaciones que favorezcan el análisis de la realidad y los desafíos que ésta representa, y nos llama a incidir desde las diferentes vocaciones profesionales para mejorarla. El título de esta conferencia es El aprendizaje situado, la experiencia como un punto de partida en la formación integral. Pues bienvenidos todos. Voy a permitirme ahora, en este momento, presentar a las autoridades que nos acompañan. En primer lugar voy a presentar, pues ya lo conocemos, al rector, a nuestro rector, al doctor Saúl Cuautle Quechol, que está aquí con nosotros. Bienvenido, rector. Muchas gracias, muchas gracias. Saludo a todas y a todos. Encantado de estar con ustedes como siempre. Muchas gracias. Bueno, también nos acompaña el director general, el maestro Florentino Badial Hernández. Hola, gracias. Está con nosotros, gracias al director académico, maestro Otón Casillas Ángel. Muy buenas tardes y feliz Día del Maestro. Nos acompaña el director de vinculación y formación ignaciana, Francisco Fonseca Salgado. Creo que por ahí lo vi conectado, no sé si se desconectó. Y bueno, también están con nosotros los jefes de departamento y los coordinadores de carrera. Pues muchas gracias a todos y por supuesto, pues muy bienvenidos a todos. Y bueno, rápidamente les voy a explicar antes de pasar la palabra cuál va a ser la dinámica de este evento. En primer término, bueno, vamos a tener la parte de los saludos con las autoridades y pasaremos después a la conferencia. Una vez terminada la conferencia, tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas, comentarios, lo que ustedes quieran platicar, opinar sobre pues el tema que vamos a platicar hoy, que vamos a reflexionar. Y bueno, después de la sesión de preguntas y respuestas, tendremos un momento lúdico, un momento para compartir. Ojalá que se puedan quedar todos, se nos acompañen y tendremos finalmente la clausura de nuestro director académico. Entonces, bueno, voy a ceder la palabra a nuestro rector, al doctor Saúl Cuautle Quechol, pues para que les dé la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad también. Bueno, pues quiero decirles primero que nada que muchas felicidades. Estamos en una época en donde los festejos se han hecho de esta manera virtual, que no hemos podido estar juntos, juntas como en otros años, pero creo yo que lo importante es primero que tengamos salud, que ustedes estén con una tranquilidad de que sus familiares, sus seres queridos estén bien, y eso de verdad es fundamental, importantísimo, sobre todo ya a estas alturas que hemos pasado muchos meses y que parece ser que el final de este túnel empieza a tener su color más claro. Entonces, decirles, sé que ya todos están vacunados y vacunadas, sé que han estado ya con esa oportunidad de comenzar una vida muchísimo más tranquila en cuanto a la convivencia, pero hay que seguirse cuidando. Ustedes saben que esto del virus es muy engañoso y bueno, pues tenemos que seguir las normativas. Segundo, de verdad me entusiasma estar con ustedes en este día porque no solamente compartimos una vocación, que es la vocación a la enseñanza, al ir formando jóvenes entusiastas de este deseo de ser profesionistas de nivel, sino que también compartimos el deseo de hacerlo al modo y al estilo ignaciano, al modo de la Compañía de Jesús. Y eso tiene una repercusión muy grande. No quiero hablar mucho de eso porque seguramente el padre Juan Carlos Enríquez, quien va a tener hoy pues presentación de una conferencia de verdad de nivel, pues seguramente hablará de algunas cosas de estas y muchas más.
Pero sí quisiera yo decirles que compartir nuestra vocación y esta parte espiritual nos sitúa en un rasgo muy particular, que es en tener la especial vinculación de corazón a corazón, de algo que es muy, muy importante para nuestra vida. Entonces, yo en esta dinámica de corazón a corazón quiero decirles de verdad, gracias por ser parte de esta misión, gracias porque han compartido las buenas y las malas de nuestra institución, gracias porque con ustedes se siente uno a gusto porque sabe que vamos juntos en esta labor educativa, que aunque haya dificultades, aunque haya situaciones complejas, no se siente uno solo, sino que por el contrario, se siente apoyado, cobijado, entusiasmado, porque hay buenas intenciones, hay buenas ideales, hay muchos sueños por aterrizar. Y bueno, pues de verdad me gustaría que ustedes se sientan acompañados por mí también, por el equipo de Ibero Tijuana, desde Florentino, Tom, Francisco, y bueno, cada uno de los que representan estas partes mucho más de apoyos directivos, pero también desde todos los jesuitas que estamos en la Ibero. Hoy tendrán pues la presencia de Juan Carlos, pero hay otros jesuitas que también me han dicho, por favor, dales nuestras felicitaciones, dales nuestro apoyo y cariño, que sepan que somos parte de esta gran compañía, de este gran equipo educativo desde Ibero México para Ibero Tijuana. Quiero de verdad que pasen un bonito día, no solamente hoy, sino todos los demás días en los que siempre están en el aula, sea presencial o sea virtual, y que sientan que de verdad el cariño es extensivo para sus familias y para todas y todos. Les hago llegar un fuerte abrazo con mucho cariño y bueno, pues presento a quien estará con ustedes en este día, que es Juan Carlos Enríquez, director general de Difusión y Promoción Cultural Universitaria. Él es un doctor que de verdad lo conozco desde que éramos jóvenes allá en nuestra época de formación. Le tengo mucho cariño porque con él aprendí no solamente a convivir como jesuita, sino también a tener esa experiencia comunicativa de lo que significa hoy. Por él es experto en comunicación, en lo que significa y la importancia que tiene la comunicación en nuestra vida. Bueno, pues sin más cosas, pues yo les diré, se quedan en manos de un buen jesuita, de un buen académico, de un buen directivo y de un buen hermano. Entonces, pues nada, mi querido Juan Carlos, tienes el micrófono para ti y bueno, pues síganlo pasando bonito y bueno, pues un abrazo con mucho cariño a todas y a todos. Muchas gracias. Le agradecemos al rector sus amables palabras, le agradecemos también su acompañamiento, claro que lo sentimos, aunque no esté aquí tan cerca, rector, sabemos que están muy al pendiente de nosotros y en ese acompañamiento pues también, pues muchas gracias también por dar la bienvenida a nuestro expositor, al doctor Juan Carlos Enríquez. Bueno, al expositor también nos va a dar una pequeña semblanza el maestro Florentino Badial y bueno, y a su vez también un pequeño mensaje. Muchas gracias. Adelante, maestro Florentino. Gracias a Rosario León, nuestra responsable coordinadora de nuestra área de desarrollo e innovación de la práctica educativa y todo lo que queremos que es tan importante para nosotros, que es la formación docente, el acompañamiento de las y los docentes de la Universidad Ibero Tijuana y que pues esa es la razón de ser, de estar aquí. Y felicitarlas a ustedes por este día tan especial, alegrarnos muchísimo de que sean parte de la comunidad de Ibero Tijuana, del sistema universitario jesuita, de las universidades jesuitas de México y del mundo, que es una red enorme de universidades. Y agradecerle, bueno, en primer lugar a nuestro rector, sus palabras, su acompañamiento cercano. Gracias al rector. Y también muchas gracias a Juan Carlos Enríquez por estar aquí con nosotros. Me voy a permitir presentarlo brevemente porque si me pongo a leer toda su historia, bueno, no porque sea muy larga, sino porque es muy concentrada. Le quitamos tiempo de su conferencia. Bueno, pues como decía el rector, bueno, Juan Carlos Enríquez es
en efecto, el director general de Difusión Cultural y Divulgación Universitaria de la Ibero Ciudad de México y director del CEX, Centro de Exploración y Pensamiento Crítico. Además, bueno, por decir brevemente una semblanza, el doctor Juan Carlos Enríquez es doctor en Sociología por el Boston College, donde acreditó las especializaciones en Psicoanálisis Social y Sociología de la Subjetividad y Espiritualidad. Cuenta con 2 maestrías, una en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y otra en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO. Y además cuenta con 4 licenciaturas, una en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, otra en Filosofía y Ciencias Sociales por el extinto ahora Instituto Libre de Filosofía y Ciencias de la Compañía de Jesús, y otra en Teología y Ciencias Religiosas por el Colegio Máximo de Cristo Rey, y otra en Ciencias Teológicas por la Universidad Iberoamericana. Es para nosotros un gran gusto contar con su presencia aquí en la Ibero Tijuana. Ya nos advirtió que hay que sacar la pluma y el papel para que a la hora de las preguntas podamos compartir y bueno, si hay que aclarar algo, aclararlo, si hay que reflejar algo desde nuestra propia experiencia, pues también, muy importante. Entonces, gracias, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos todos y muy bienvenido, Juan Carlos, a esta tu universidad. Pues muchas gracias, Florentino, antes que nada, por tus palabras. Gracias a nuestro rector, Saúl Cuautle. Gracias, Otón. Gracias, amigos de Tijuana. También gracias, amigos de la Ibero Ciudad de México que nos acompañan en esta tarde. Y lo digo sinceramente, estoy muy agradecido porque estos temas sobre aquello que llamamos pedagogía ignaciana, a mí me provocan, incluso me meten en ansiedad, me mueven mucho por una razón, porque la pregunta por eso que llamamos pedagogía ignaciana no está respondida. Es una pregunta en tensión. Ustedes seguramente han escuchado que la espiritualidad ignaciana se caracteriza porque sostiene una tensión, ¿no? Siempre está tensa, ¿no? Parece que la premisa espiritual de Ignacio de Loyola, en la experiencia de los ejercicios, es precisamente la tensión, ¿no? Y el sostenimiento de esa tensión. Y eso marca nuestra vocación como jesuitas, pero no únicamente como jesuitas, sino todos aquellos que se acercan a la experiencia de los ejercicios, que cruzan por esa experiencia, se darán cuenta que no es un lugar de respuestas, es un lugar de tensiones fuertes, apasionadas, y no necesariamente de respuestas, y que eventualmente vuelven a presentarse las mismas tensiones. Cuando decía el rector al inicio que celebrar nuestra vocación a la enseñanza, a la educación, es de alguna manera celebrar nuestra propia vocación. Yo totalmente coincido con él, es algo entrañable. De alguna manera, con todo y que Ignacio, ustedes lo saben porque sé que recientemente estuvo el padre Arturo Reynoso, como ustedes saben, no está en el corazón de Ignacio Loyola el abrir colegios y universidades, y bueno, no es la misión que él se le ocurre, no es lo que trae en la mente. Sin embargo, algo hay en el ejercicio de la educación, en el ámbito de la educación, que al menos para los jesuitas nos ancla directamente, no con cualquier trabajo, sino nos ancla directamente, a mí en concreto, a la experiencia fundante de nuestra vocación. Y esa experiencia fundante de nuestra vocación, el espacio donde se fragua, es este laboratorio del sujeto y de la subjetividad que llamamos ejercicios espirituales. Sé que muchos de ustedes han cruzado por esa experiencia, otros no. Sirva esto entonces como comercial para que allá en Tijuana se anoten a los ejercicios espirituales. No es cierto, eso sí fue un comercial. Pero precisamente como sé que no todo el mundo ha cruzado por ahí, mi lenguaje no va a ser ni religioso ni teológico.
Me voy a mover en el ámbito más, si quisiéramos llamarle filosófico, pero no me voy a salir de Platón, me voy a quedar ahí en lo que... Platón lo aprendimos en la secundaria y quizás en nuestra universidad también, los diálogos de Platón, ahí nos vamos a quedar. Entonces, no nos asustemos de más. Ahí es donde me voy a quedar. Bueno, el título de esto que quiero compartir con ustedes es la experiencia como punto de partida en la formación integral, ya sea en la educación, sea también en la formación de los jesuitas, le hace también en nuestra propia vida, la experiencia como punto de partida. Hay dos componentes fundamentales de eso que llamamos la epistemología ignaciana, o que ya más pretendidamente decimos pedagogía ignaciana. Y estos dos componentes se desprenden del núcleo de la espiritualidad de Ignacio de Loyola. Ese núcleo de espiritualidad se va a concretar en su propia experiencia, lo que él experimentó en su propia carne y espíritu, y que después él va a sistematizar para que otros crucen por eso que le ha marcado tan profundamente. Entonces, de entrada tenemos una experiencia absolutamente irrepetible, individualísima, situada históricamente en la persona de Íñigo de Loyola, pero que tiene un componente que él intuye después de esa experiencia que no es de 8 días, sino que son todo un año de recorrido de búsqueda y de crisis y de rupturas internas, y que le van a comunicar al final que eso por lo que ha cruzado tiene un componente de comunicabilidad. No se lo puede quedar para sí mismo, sino que tiene un principio de socialización que él lo va a llevar a cabo a través de compartirlo con otros, sistematizarlo. Fíjense cómo se parece a lo que hacemos los profesores, las profesoras, ¿no? Se sistematiza, se coloca de tal manera en que lo pueda comunicar a otros. Entonces, de entrada, estamos delante de una noticia que le acontece, pero que tiene que ser compartida con los demás. Bueno, estos componentes de los que he de hablar se desprenden del núcleo de la espiritualidad de Ignacio. Por supuesto, van a haber muchos otros componentes y seguramente ustedes han oído hablar de ellos, y los que han hecho ejercicios espirituales saben que están ahí, desde las potencias humanas que se invocan a lo largo de los ejercicios, la imaginación, la fantasía, los sentimientos, la razón, el análisis, métodos analíticos, como es el discernimiento, incluso el situacionismo que coloca al ejercitante para que propicie ciertos frutos. No me refiero aquí al uso de la imaginación, no, sino que se sitúe el ejercitante y que altere sus horas de comida, que haga ciertas cosas, incluso con su cuerpo, para propiciar ciertos frutos que se pretenden. De eso no voy a hablar, pero sepamos de que hay una serie de mecanismos, de dispositivos que acerca a Ignacio para que se produzca la experiencia. Pero hay que ser muy claros en algo. Los ejercicios están llenos de las técnicas para facilitar un objetivo, y ese objetivo es un objetivo quizás doble: quitar de nosotros toda afección que sea desordenada y liberarnos para encontrar la voluntad, ¿no? Para toparnos con el deseo profundo, ¿no? Entonces, voy a regresar a esta fórmula más adelante para que veamos el tamaño y la consecuencia de los medios que está colocando Ignacio para este fin. Y vamos haciendo todos el ejercicio de empezar a traducir esto que tiene que ver, que de entrada tiene que ver todo, con nuestra labor como educadores. Entonces, también nosotros lo que colocamos son técnicas, acercamos técnicos, pero no para nosotros liberar y ayudarle al sujeto a encontrar su propio deseo. No, nosotros no. Si acaso, digamos que
tratemos de no estorbar, sino es para que se produzca en nuestros sujetos, en nuestras alumnas y alumnos, se produzca algo irrepetible, ¿no? Digamos lo siguiente, de todas las técnicas, métodos, momentos, indicaciones en los ejercicios, hay dos que desde mi punto de vista son fundamentales y que tocan de lleno no solamente nuestra vocación como educadores, sino que van a marcar, van a dar una noticia a la noción antropológica que tenemos, la noción que tenemos del ser humano. La primera ya la abordó el padre Reynoso, no sé cuándo haya platicado con ustedes, y es la cura personalis. Ya platicó Arturo, no me voy a detener mucho, pero quiero agregar que el principio de cura personalis implica que hay una singularidad, hay un evento de singularidad por ocurrir, ¿no? Por acontecer. Esa singularidad es algo que acontece, es decir, que no ocurre gracias al mediador, al profesor o al padre acompañante en el caso de los ejercicios, incluso a veces a pesar de nosotros como profesores y como acompañantes, acontece, ¿no? Estamos delante de un acontecimiento único que le ocurra a una persona que es única. Este principio de individualidad nos coloca ante lo irrepetible que es la persona humana, la cual está siempre en coordenadas históricas y esas coordenadas se van moviendo. Es aquello que decía Ignacio de los tiempos, lugares y personas. Se singulariza a los sujetos. No existe el sujeto universal para Ignacio. No existe lo estandarizado. Incluso la ley es relativa, ¿no? Incluso la palabra de Dios es relativa, ¿no? La palabra de Dios se acomoda al oído personal e irrepetible de mi persona, ¿no? Es personal, ¿no? Por lo tanto, la ley es interpretable. No hay estándares. Pues ustedes dirán, bueno, pues qué bonito todo esto. Sí, la cuestión es que estamos en una institución que supone justamente lo contrario, supone pues no un sujeto irrepetible, sino sujetos muy repetibles, planes de estudio repetibles para todos y por varios años, supone estructuras que de tal manera cambiamos a los sujetos, siguen funcionando las estructuras. Es decir, estamos delante de una misión, la misión educativa, que carga en sí misma esto que pareciera que está contrario al principio de la cura personalis. Esta premisa de la singularidad es todo lo contrario a lo que la industria educativa, con sus salones retacados, sus libros impresos por millares, pero además escritos en quién sabe qué otra coordenada, en qué otro contexto se escribieron, planes de estudios masivos, importados, es decir, un ladrillo más en la pared, diría nuestro querido Pink Floyd, ¿no? Bueno, pero ahí está. La realidad de lo ignaciano, de la experiencia ignaciana, es precisamente el reconocimiento de la singularidad, de lo irrepetible y de la situación histórica, ¿no? El aprendizaje situado, que es de lo que va esta plática, esta conferencia. El segundo punto, yo hasta ahí dejo el antecedente de la cura personalis, porque hay otro punto que me parece fundamental para entender esto que llamamos la espiritualidad ignaciana, y es el principio de experiencia. Me parece esencial, tan esencial como la cura personalis. Y es de lo que voy a hablar en esta ocasión con ustedes. Lo que está en el centro de los ejercicios, lo que se busca y lo que no podemos tampoco predecir cómo va a ocurrir o si va a ocurrir, es la experiencia. La experiencia, tengo que hacer la aclaración, es distinta a la vivencia. La vivencia, pues es como si voy al cine. Pues tuve la vivencia de ir al cine a ver una película, pero no necesariamente tuve la experiencia. La vivencia es algo
aditivo, se va sumando. A final de cuentas, ese viernes que fui al cine con unas palomitas no es tan distinto del siguiente viernes en que también voy al cine, compro las mismas palomitas y quizá lo que varió fue únicamente el nombre de la película, pero digamos que la rutina de lo que acabo de hacer es una vivencia que se va sumando semana a semana, con ligeras variaciones, pero es aditivo. Uno va varias veces al mismo restaurante, puede ir a otro restaurante, pero no hace más que ir sumando las vivencias, lo que se vive ahí. Al final de cuentas, es el mismo proceso, no se rompe nada, ¿no? Es el mismo flujo lo que va, ocurriendo, ¿no? Por eso decimos que la vivencia es aditiva, va sumando, no altera el flujo del sujeto, no altera lo que yo tenía planeado para la siguiente semana, no altera el modo como me veo a mí mismo y veo a los demás, no transgrede la dirección que traía yo previamente. Es algo que simplemente va sumando y eso es la vivencia. La vivencia entonces es una repetición controlada, por eso como siempre a la misma hora, por eso vamos más o menos a los mismos lugares a los que frecuentamos, ¿no? Y sin embargo es importante la vivencia, esta repetición es importante, así como es importante ir siempre al mismo salón de clases a tomar, pues más o menos los mismos contenidos que otras generaciones han tomado detrás de mí. Sí, porque ciertamente van calando y hundiendo raíces, pero las vivencias van armando cadenas de sucesos que se van sucediendo uno tras otro, es una especie como de tren, y que van armando una cadena. A final de cuentas es una misma cadena. Y cuando uso la palabra cadena, lo hago haciéndome cargo de la fuerza metafórica que tiene la palabra cadena. Nos encadena, ¿no? Piensen ustedes en la sociedad de consumo en la que vivimos. Piensen ustedes en el arte comercial, en las formas artísticas comerciales, en la ropa industrializada que portamos, la misma ropa, ¿no? Arma la misma cadena de consumo. No transforma nada, pero le da variedad a mi vivencia. Bueno, esto no tiene nada que ver con la experiencia y mucho menos con la experiencia ignaciana. La experiencia ignaciana rompe una cadena muy fuerte. Es capaz de romper la cadena de los sucesos. La experiencia no adiciona, no va sumando distintos sucesos más o menos iguales, sino que es un acontecimiento. Dice este filósofo coreano Byung-Chul Han, dice, es un desastre en el sentido de que se rompen los astros, ¿no? Cuando nos topamos con la experiencia. Es capaz de descarrilar el tren de la adición, de lo aditivo. La experiencia no es un suceso, es un acontecimiento, es una irrupción. Es un rompimiento también del lenguaje. Cuando tenemos experiencias, no sabemos ni cómo nombrarlas. Tampoco nos sentimos obligados a nombrar la experiencia. Simplemente sabemos que acontece y que ya no podemos seguir siendo los mismos. ¿Qué tipo de cosa tendría que pasar para que yo estuviera en esa situación en donde la cadena de la adición se rompe y queda todo mi piso donde yo estaba tan a gusto, movido, mi lenguaje, mi conocimiento, mi plan de vida, etcétera, queda totalmente... ¿Qué tendría que pasar para que se produzca un sismo de tal manera que en lenguaje religioso le llamamos conversión? Bueno, lo que tiene que pasar es la aparición de lo otro, de la otredad. Y ojo, porque este es un tema que está en la raíz de la tradición ya no cristiana, sino desde nuestro antecedente judaico y en general de todas las tradiciones históricas. La pregunta por la otredad, por el otro,
la incomodidad, el descarrilamiento que lo otro nos provoca, porque no sabemos qué hacer con el otro. Hay una diferencia tan tremendo cuando me encuentro con alguien que es un otro, es tan difícil. Puedo casarme con esa persona, puedo vivir años y años y sigue siendo otro, sigue sorprendiéndome, rebasa el ámbito de mi control. Tenemos experiencias, ahí sí es experiencias, de la otredad en que se nos rompe el lenguaje. No solamente cuando encontramos a alguien más, a un otro, cuando nos encontramos nosotros mismos en situaciones otras que nos descolocan, o la misma experiencia de Dios. En el mundo judío, la experiencia de Dios es tan otra que evitará ponerle nombre, evitará definir quién es Dios, porque eso haría hacerlo de nuestro tamaño. Evitaría hacerlo, evitaría dejarlo ser otro y terminaría estando pues del tamaño de nuestras expectativas y de nuestros poderes y de nuestros propios esquemas. Esto, intuido en la filosofía judaica, lo heredamos los cristianos y lo hereda la filosofía occidental. La alteridad es muy poderosa. El otro, lo otro, es muy poderoso. Es tan poderoso que algunos filósofos le llaman es una negatividad. Bueno, y también los teólogos. Los teólogos místicos, como Nicolás de Cusa, dice, hablemos menos de Dios porque no podemos decir de Dios más que quizás 2 o 3 torpezas y admitamos que de Dios no podemos hablar más que en negativo. Dios es una negatividad. Lo que yo puedo afirmar de Dios es lo que no es. Yo sé por la experiencia de Dios que Dios no es maldad. Dios no es individualismo. Y Dios no es una cosa, y Dios no es esto, y no es aquello, y no es una figura, y no es, ¿no? Es decir, a eso le llaman la teología negativa de Nicolás de Cusa. Pero no está tan alejado de nuestra experiencia con los demás, con los otros. También el otro, entre más nos acercamos al otro, más descubrimos que no podemos decir mucha cosa de la otra persona, ¿no? El otro es una negatividad. En cambio, con otras cosas que son muy iguales, ahí sí estamos delante de positividades. En síntesis, cuando consideramos al otro, el otro se nos presenta con la capacidad de romper el mundo que traíamos antes de enfrentarnos delante de eso otro, ¿no? A esto le llamamos la experiencia de la otredad. No la podemos controlar, no lo podemos encapsular con el lenguaje y los ejercicios nos colocan en ese escenario. Nos colocan delante de la experiencia de un Dios que nos rompe expectativas, que rompe esquemas previos que traíamos. Es la irrupción de Dios siempre nuevo, nunca controlable, siempre por delante de nosotros. Y entre más metemos nuestro lenguaje, nuestras ideas previas, la voz de Dios nos dice, pues si creías eso, velo tirando a la basura porque te tengo una nueva noticia, vete acostumbrando a esto nuevo que te diré este año, porque el próximo año que hagas otra vez ejercicio seguramente encontrarás nuevas facetas. Esto está en el centro de la conversión en los ejercicios. Pero hay algo muy interesante. Cuando nos topamos con la otredad, con el otro, hay algo que no únicamente me pone delante de la negatividad. A final de cuentas, si yo me encuentro con alguien que es totalmente otro, pues me va a destrampar tanto, me va a desacomodar tanto mi mundo previo, que pues yo, pues lo fácil es nada más eludirlo y seguir mi camino. No, la experiencia de la otredad también
esa experiencia de fascinación. A esto le llaman el principio del eros. El encuentro con el otro desprende en mí la emoción de ir hacia el otro. Me fascina y hace que yo salga de mí y me entregue al otro. Inicia una comunión. Por eso, y esto a lo mejor lo hemos meditado poco, detrás de la experiencia de conversión siempre hay una experiencia de comunicación y de fascinación. La conversión no es un arrepentimiento, es un acudimiento, en dado caso, a esta fascinación. Bueno, me voy a ir un poquito más rápido y voy a tratar de ser más concreto porque no, para no navegar en aguas tan abstractas. Pero hasta ahorita lo que hemos visto es esto que afirmamos en términos espirituales. En el ámbito educativo, sospechamos que debemos de traducirlo y que es una tarea muy ardua hacerla. En primer lugar, porque la estructura en donde hacemos la educación, el evento educativo, es justamente lo contrario. Está cargado de vivencias y de positividades que son aditivas y quisiéramos nosotros poner escenarios de experimentación, de experiencias con lo otro, que le rompan a los estudiantes su mundo previo, que los metan en crisis y que les obligue a reformular su mundo para que tenga sentido. Sí o no todos, eso es lo que esperamos del acontecer educativo. Y ojalá y fuera fácil hacerlo. Es una búsqueda. Es una búsqueda que implica mucha creatividad. Esto se fija, y por eso decía que no me voy a salir de Platón, pero sí hay que hablar un poquito de esto. Se fija con algo que los griegos lo tenían presentes desde la tradición socrática, ¿no? Ustedes se acuerdan de aquello de la mayéutica, ¿no? La mayéutica es ese arte de que sea el otro el que saque su propia intuición, ayudar al parto de las ideas, ¿no? Es un acompañamiento muy parecido al de la cura personalis, y es acompañar a que el sujeto cobre conciencia de algo, ¿no? O sea, es realization de algo que le acontece al individuo, ¿no? Y eso de la mayéutica se parece mucho más a nuestra labor educativa, ¿no? Me estoy saltando páginas, ¿eh? Digamos algo que quizás también ya con esto cerrar este momento y podemos entrar a platicar. Hay un tercer elemento que ustedes han escuchado mucho de la pedagogía ignaciana, que le llamamos el discernimiento ignaciano. Y aquí sí quisiera yo aportar algunas ideas que quizás van pues a mover castillos que traíamos aquí la idea. Usamos la palabra experiencia, decíamos, a lo que en el fondo son vivencias. Cuidado ahí, hay que checar que los escenarios que pongamos con nuestros estudiantes y en nuestra comunidad educativa propicien experiencias fuertes, hagan encontrar con lo otro, frontales, y no simplemente una vivencia, ¿no? O sea, una vivencia, tener no sé, una actividad deportiva, pues es una vivencia muy agradable, pero no necesariamente es un escenario de experiencia que rompa al sujeto. Tenemos el acompañamiento de la cura personal, ciertamente, y tenemos instancias para hacer esa personalización del acompañamiento de los demás, pero no necesariamente estamos reconociendo esa singularidad irrepetible de nuestros sujetos, esa zona incluso del secreto, que ni siquiera el sujeto mismo sabe qué le está aconteciendo, mucho menos yo como acompañante o pedagogo, y sin embargo que estoy
invitado a acompañarle para que él vaya acercándose a su propio secreto, ¿no? No estoy hablando en términos espirituales únicamente o religiosos, estoy hablando estrictamente en la obra de la educación. Bueno, también tenemos la palabra discernimiento, les decía, y es muy fácil que la palabra discernimiento también se confunda o se abarate con el simple discutir ideas buscando la mejor de las decisiones posibles. Pero en la espiritualidad ignaciana no es tan sencillo como muchas otras cosas no son tan sencillas. Está en tensión el discernimiento. ¿En qué sentido? El discernimiento supone un marco teórico. El discernimiento en los ejercicios espirituales se plantea mucho después de varias etapas, después de que el sujeto experimentó la crisis profunda de la otredad. Se experimenta a sí mismo como otro en la primera semana, experimenta la reconciliación de Dios y lo experimenta a Dios mismo como un otro misericordioso, y eso le reformula su marco teórico, su propio andar. Pone un nuevo marco teórico ante el cual él ha de decidir. Si lo hiciera con el marco teórico antiguo, decidiría otras cosas, ¿no? Este marco no es la suma de las evidencias, al contrario, no hay evidencias. Se trata más bien de intuiciones, decisiones, convicciones profundas que modelan un nuevo mundo deseado en el sujeto. Esta también es una labor educativa. Puedo acompañar al estudiante a la formulación de nuevos marcos teóricos. Su marco teórico, en pocas palabras, no se enseña un marco teórico. Se acompaña a que el sujeto se apropie, descubra su propio marco, su propia forma, la propia matriz en donde va a poder experimentar el mundo y desde donde va a decidir, a discernir lo bueno de lo malo, su querer y su no querer. Pero el marco teórico no es algo que alguien pueda enseñarle a alguien. Puede acompañarle a que se formule. Bueno, yo creo que ahí la voy a dejar para que empecemos a platicar sobre esto. Si adelanto algo, sé que esto puede desconcertar, porque dices, híjole, pues a final de cuentas no me dijeron qué es lo que tengo que hacer como educador. Al contrario, me están diciendo, y lo que venía haciendo no es. Un poquito hay de eso. Hay un poquito hay de eso, pero al menos sintámonos acompañados de que los que estamos metidos en este asunto, en esta vocación de la educación ignaciana, pues estamos enfrentados, estamos invitados además a hacernos esta pregunta continuamente, ¿no? En una tensión que no se va a resolver, pero que en la medida en que la vamos platicando, vamos encontrando mejores maneras de poder realizar nuestra labor educativa o de acompañamiento. Yo hasta aquí la dejo, y si quieren, aquí podemos entrar a preguntas, a comentarios, y a poder explicar un poquito más este asunto de la experiencia distinta a la vivencia. No sé si alguien quiera formular alguna pregunta. Creo que tú vas a moderar, ¿o quieres? Sí, no, como tú gustes, maestro, adelante, adelante. Ahí ya tenemos por ahí una pregunta. Gracias. Oye, Juan Carlos, me encantó tu presentación, me parece muy reveladora, y para introducir esta pregunta, que me parece muy interesante, la que está aquí en el chat, me gustaría también preguntarte si podemos hablar de una negatividad primera, no en la, digamos, sí, por supuesto, la que mencionas en la alteridad, en el otro y en lo otro,
sino una negatividad primera en el partir del qué digo de mí mismo y partir diciendo no sé quién soy y me quiero lanzar a descubrirlo. Y en esta tensión que mencionaste al principio, que a mí me pareció maravillosa, esta tensión permanente, no sé si la entiendo bien, si ponemos la tensión entre el estudiante que llega a nuestra aula y que con este no sé quién soy, lo estoy descubriendo, y la tensión entre yo te voy a decir quién eres ingeniera, eres arquitecta, eres licenciado, eres etcétera, y te lo digo, te lo informo, te hago que te apropies de ello, o te acompaño a que tú descubras y te adentres en la crisis profunda de identidad que implica deshacerte de lo que se ha dicho de ti y apropiarte de la identidad que tú quieres y que te revela quién eres. En una serie de experiencias, porque no es en una sola experiencia, creo, donde vamos descubriendo quiénes somos. Y eso, en efecto, en el proceso educativo, yo diría, no sé si estoy comprendiendo lo que dices. Y la segunda, y para decir de las preguntas que están en el chat, la primera, ¿cómo hacemos para generar experiencias en la virtualidad? ¿Va? Esa, y luego ya leo la otra, pero no sé si vamos bien o vuelves a empezar. Dices, no entendiste nada, pero vuelvo a empezar. Entonces ya está. Como les decía al inicio, me llamo Juan Carlos Enríquez y les voy a dar cierto. No, mira, Florentino, le diste totalmente al clavo. No hay mayor crueldad que a una persona a sus 17, 18 años cuando entra a la universidad, le impongamos el corset de una identidad aprobada por la SEP y por una sociedad de mercado. Y que le diga, ¿sabes tú qué eres? Eres ingeniera. Eso es lo que eres. O sea, eres una pieza funcional de la universidad. Tus demás preguntas son las preguntas, pues, a ver quién te ayuda, a ver si te las contestas, o más bien aleja esas preguntas porque te van a distraer de esta formación profesional encaminada a que entres al engranaje de la productividad. No hay algo más cruel que podamos hacer. Efectivamente, curiosamente en los ejercicios espirituales, la primera noticia que tenemos es nuestra propia extrañeza a través de la meditación del pecado. Ustedes dirán, no, hombre, pues si gastamos como un día, a veces un poquito más en eso que le llaman principio y fundamento. Cuidado, principio y fundamento es una consideración filosófica que antepone Ignacio Loyola y además que escribe mucho tiempo después de haber hecho el primer borrador de los ejercicios. Es una consideración filosófica. En la actualidad se da eso como una especie de considerando para sintonizar al ejercitante y que pueda entrar de una manera más sensible a los ejercicios. Pero originalmente lo que hace Ignacio es aventarte al agua oscura de desconocerte a ti mismo. Es en principio y fundamento la consideración de tu propia contradicción. La noticia de que tú que creías quién eres, ahora no sabes quién eres. Tú que creías que estabas definido, ahora sábete que no estás definido, estás indefinido. Y no solamente traes una historia de indefinición que la sentirás como un tremendo dolor, como un gran desconcierto, ¿no? O sea, la primera noticia es precisamente la que tú estás planteando, Florentino. No es un sí, sino es la negatividad de nosotros mismos, ¿no? Experimentarnos con nuestro propio no soy. Ahí radica la negatividad. No soy, no tengo control sobre mí, no tengo palabras sobre mí, me desconozco, ¿no? Entonces, ese es el primer camino, pero la institución no lo va a hacer. Porque y esto se liga con la pregunta que nos hicieron en el chat, esto no es, porque esto es orgánico. Decía yo al inicio de mi plática que esto supone una comunión.
una cura personalis, ¿no? Entonces, esto no es a través de un Zoom, esto no es a través de un plan de estudios, esto no es a través de un aula, ¿no? Esto no es contenido. Estás delante de una negatividad, no de una positividad. Si fuera de positividad, pues bueno, despáchala en Zoom, despáchala en un PDF o despáchala en el aula. No, esto es orgánico, es alguien igual de limitado que tú, te dice, ánimo, camina. Que mira, que para contradicciones también yo me pinto solo, que para negatividades yo también, ¿no? Ánimo, camina, mira, ráscale por aquí o para allá, ¿no? Entonces, si te fijas, estás hablando de la comunión de dos negatividades, de dos otros que entran en comunión. Diría Byung-Chul Han que esa comunión de negatividades es erótica, porque hace que el acompañante brinque, se identifique, ame al acompañado y viceversa, ¿no? En ese sentido se llama, es la dinámica erótica, le llama en la agonía del Eros Byung-Chul Han. Pero es eso, no es únicamente son dos extraños negativos, pues ahí entraré en el tren de la crisis existencialista y a lo mejor se nos suicidan en el camino. No, es que han entrado en comunión desde su propia negatividad. Entonces, cuando la pregunta se hace de que, y en el mundo virtual, en este año, a través del Zoom, ¿podemos lograr esto? La respuesta, no. Por supuesto que no. Porque a través de Zoom, lo que estamos transfiriendo son positividades, contenidos, ¿no? Independientemente de la buena o mala docencia que se haga a través de las plataformas. Y sin embargo, el hecho de no estar físicamente presentes genera una negatividad. El hecho de que un alumno de primer semestre haya transcurrido un año sin haber conocido, al menos en la Ciudad de México, quizás en Tijuana es más fácil, no haya conocido a su generación, sienta la necesidad de una vinculación afectiva y cada sesión de Zoom le es recordado que le es negado, eso sí produce el acontecimiento, no lo que le enseña el profesor, ni lo que hablen con las palabras. Es la pura experiencia de me haces falta, te instala en el estoy incompleto. No sé si se explica un poquito mi respuesta. Sí, no, totalmente. Y bueno, antes de dejarle la palabra a nuestro moderador, celebro mucho lo que dices porque además, digo, tanto en cuando acompaña uno ya sea ejercicios o un proceso, digamos, de formación de un alumno, etcétera, yo sí creo, hay muchísima más satisfacción como maestra, como maestro, en ver que un joven, una joven va descubriendo su vocación, su ser, su querer, su identidad, a que nos repita lo que le enseñamos en un examen al final del curso. Dijo exactamente lo que yo dije en el semestre, por lo tanto tiene 10, y entonces, pero no hubo ese proceso de entrar y que dijera la alumna, el alumno, yo no soy lo que dicen que soy, yo quiero decir de mí mismo lo que quiero, lo que soy, pues. Y eso no lo hará, eso no lo va a poder hacer si no los conducimos. Híjole, a ver, aquí no me vayan a citar afuera y sin contexto porque me corre mi rector. Esto significa que hemos de conducir a los estudiantes hacia la crisis. Los tenemos que meter en crisis, desestructurar el mundo previo, romperles el lenguaje, ¿no? Descarrilar esa cadena de sucesos, en la confianza de que una vez rota esa cadena, el sujeto está lo suficientemente bien armado para que rehaga su marco teórico, ¿no? Su nuevo mundo, su nuevo deseo. Solo que tenemos que estar ahí,
acompañando, diciéndole, varios lo hemos hecho, no está solo, no está sola, para acompañar ese rearmado. De lo contrario, tu producto educativo, y dije la palabra que uso, producto educativo, no será más que un engranaje más que entrará a la cadena productiva de mercado, pero no será un sujeto con un nuevo mundo en su mirada. Gracias. Le paso el micrófono al director académico Otón. Bien, muchas gracias, maestro Florentino, y gracias, estimado Juan Carlos, por estas reflexiones. Voy a dar paso a una de las preguntas que nos hace la maestra Marina Sil, y nos comenta, ¿la enseñanza en la virtualidad está generando experiencias? Y en una segunda instancia, si como profesores estamos fascinados con experiencias, ¿hay una mayor posibilidad de comunicarnos? Pues creo que es la que había respondido anteriormente, ¿no? La primera parte sí. Sí. La segunda, si como profesor estamos fascinados con la experiencia, hay una mayor posibilidad de comunicarnos, por supuesto. Aquí se llama la euforia, ¿no? El euforos, la euforia es preámbulo del entusiasmo, ¿no? Voy a descifrar estas dos palabras raras. La euforia es el buen daimón, la buena energía, ¿no? La fascinación, que es capaz de despertarme de mi apatía y levantarme, ¿no? Es esa estamina que sentimos, esa es la euforia. Lo otro, la otredad nos despierta esta euforia, ¿no? El hallazgo de nuevas cosas nos despierta esta cosa. Entonces, si el docente está en el carril de la euforia, por supuesto que va a poder entrar en una comunicación distinta a si está instalado en la apatía del mismo contenido que se da clase tras clase. Pero la otra es la euforia, el euforos, nos conduce al entusiasmo, al entheos, nos endiosa, eso significa entusiasmo, endiosarnos, es exacta, de ahí viene la misma palabra, ¿no? Nos endiosamos, o sea, hace que nos veamos y que veamos al mundo como Dios mismo lo hace. En ese momento, ciertamente, nuestra comunicación ya no es de positividades, ya no es repetitiva, ya no es de una cadena. Lo más seguro es que va a provocar en el otro el descarrilamiento del que he estado hablando. Y nos va a obligar a sentarnos en el terreno de la cura personalis, aunque estemos en la virtualidad, ¿no? Pero como dije, como no están los organismos presentes, como los cuerpos están separados, lo vamos a experimentar desde la ausencia. Muy bien, muchas gracias. Creo que lo que has comentado se relaciona mucho con el siguiente comentario de la maestra Cherezada Hernández, que menciona cómo me vuelvo esa persona que acompaña sin conocer y compartir cuando menos el lenguaje del contexto donde estamos ejerciendo la docencia, ¿no? Es muy relacionado con lo que acabas de comentar. Pues es que yo honestamente se los digo, yo lo dudo. O sea, yo dudo que a la distancia, con estas fotografías chiquitas que tengo enfrente de mi pantalla, compartiendo pantalla con otro lado porque ahí están mis apuntes y luego regreso con ustedes. Yo dudo que con eso lo podamos lograr de manera intencionada. Yo creo que de manera accidental, claro, se da. A veces aquí, a veces allá, etcétera, pero no de manera controlada, ¿eh? Eso me queda claro. Y esto, que parece tan pesimista de mi parte, es más bien la invitación de qué vamos a hacer al regreso. ¿Cómo vamos a regresar al contacto físico? El retorno del cuerpo es uno de los temas que traemos en la dirección de difusión cultural y del propio SEX. El retorno al cuerpo no es simplemente ya nos podemos juntar en un aula ventilada para que no nos contagiemos. El retorno al cuerpo es tomar en consideración esta profunda herida que durante un año ha ocurrido en el ecosistema educativo. Se separaron los cuerpos.
se impidieron procesos que de otra manera ocurren en los pasillos, ocurren en el dominó, en la cafetería, en el pleito entre profesores y alumnos, ¿no? En el pleito incluso de las demandas estudiantiles. Bueno, en todo eso, la vivencia, la experiencia de la comunión con el otro, eso es lo que se rompió. Y ahí es donde tenemos que ser muy creativos para restaurar, para restañar esto que durante un año no estuvo, ¿no? Pero hago la excepción y sin embargo, sí estuvo. Y sin embargo, fue apareciendo aquí y allá, porque vean que no soy tan negativo. Muchas gracias, Juan Carlos. El doctor Carlos Palacios escribe lo siguiente. ¿Hay alguna característica de la experiencia que tenga que ver con la relación entre afecto y razón? Y, claro. Bueno, dejo esa primero para luego dar paso a la siguiente. Adelante. Y voy a leer la siguiente de él mismo. Es la experiencia, una manera de salir de uno mismo, de alguna forma ser otro, extraño, no idéntico. Sí, las dos preguntas están muy bien elaboradas y son relativas una a la otra. Sí, la experiencia me despoja del lenguaje con lo cual yo enfrentar. A ver, cuando digo experiencia, no únicamente es la experiencia con la otra persona, ¿eh? Piensen ustedes que el conocimiento es experiencia. Si es vivencia, no se produce conocimiento. Se produce cálculo. Es cálculo. Pero conocimiento se produce una vez que me topo con algo que no tiene palabra, que no tiene lenguaje, que despierta la inquietud porque es una cosa. No es esto o lo otro. Es que no tengo palabras para decir qué es esto. Ahí empieza la construcción de conocimiento. Desde la negatividad de la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se va tejiendo? ¿Cómo entra la razón en esto? Buscando el sentido, ¿no? ¿Cuál es la verdad de la cosa con la que me he topado? No es qué nombre le pongo, no es cómo lo clasifico, que ya quedó claro que se sale de cualquier nombre, sino es qué sentido tiene. Entonces, en ese sentido, inmediatamente, todas nuestras facultades, por eso la importancia de entrar en crisis. La crisis obliga a que todas mis facultades humanas intervengan para recuperar el sentido. Nunca van a recuperar el mismo sentido, van a construir un nuevo sentido. En la experiencia espiritual van a ser revelado por Dios mismo cuál es el sentido. Pero en la experiencia con el otro, la experiencia con las cosas otras, con la realidad, somos nosotros los responsables de encontrar ese sentido que nos haga sentido y que nos dé un nuevo, decía yo, marco teórico desde el cual juzgar, valorar, decidir y actuar. Que sería la parte, esto que les decía, de lo que es el discernimiento ignaciano, como yo lo veo en el ámbito del conocimiento. Gracias. Ana Lucía Canales pregunta, Juan Carlos, ¿cómo nos sugieres que pongamos en crisis a nuestros alumnos o bien descarrilarlos con el propósito de que se hagan? ¿Cómo? Yo creo que la tradición educativa de la Compañía de Jesús tiene muchos mecanismos que disparan estos momentos críticos, porque de alguna manera impregnan, pues esto que hemos dicho un poquito quizás desde el eslogan, la mirada crítica del Ibero. Pero en el fondo es eso, es de entrada el modo de la educación jesuítico en todas nuestras obras implican, valoran, se precian de una mirada que es crítica, es decir, que aplaude cuando se rompe la cadena. A diferencia de otras instituciones donde no, se espantan y muchísimo y son capaces de cerrar la biblioteca para que a nadie se le rompa la cadena, ¿no? Estoy pensando en cadena de bicicleta porque me gusta mucho la bicicleta. Es decir, también hay que confiar que la educación es un acto colectivo. No existe el profesor o la profesora, existe un cuerpo profesoral
que está generando una mirada, que está premiando y castigando valores, está cultivando. Lo que cultivan nuestras universidades, lo que aplauden es, se te rompió la cadena. Ah, bendito sea Dios. Qué bueno que no te sirvió el libro, qué bueno que no te sirve la bibliografía. No te sirve, tírale, vamos a buscar por otro lado. ¿Tú dónde crees que está? O a ver, revísate desde la pregunta, ¿no? A ver, escucha primero la realidad y después a los libros. Eso lo traemos nosotros. Entonces, el cómo hacerlo, yo digo, bueno, vamos recuperando lo que ya tenemos. Mi primera respuesta ante esto sería, sin colegio académico, sin colegio profesoral, es imposible. ¿Por qué? Porque estos procesos son de acompañamiento, no son de enseñanza, son de acompañamiento. Y para que haya un acompañamiento tiene que haber una unificación de la mirada, ¿no? No ver lo mismo. No ver lo mismo ni con los mismos ojos. La unificación de la mirada significa sintonizada la mirada desde los mismos valores cultivados, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y en contraparte, impulsar a los alumnos, la maestra Juana María Ávila nos comenta, impulsar a los alumnos a ser diferentes, a hacer su propio marco teórico, ¿no los coloca en un mundo en el cual no encajan? Exactamente, de eso se trata. No encajan. Yo no encajo en este mundo. Este mundo que es, pues bueno, por favor, violento, feminicida, utilitario. No, no encajo, no encajo. Ahora, necesito un nuevo marco teórico para transformar eso en donde no encajo. Pero qué buena noticia cuando yo me puedo dar cuenta de que, espérame, yo no encajo aquí. Yo no estoy hecho para estar aquí. Entonces sí, efectivamente, es peligroso, es subversivo, es provocador una educación de este calibre porque va a hacer personas que tendrán que articular nuevos marcos teóricos porque quieren cambiar una realidad, porque quieren generar un mundo nuevo, no desde lo que ya está existiendo, sino desde deseos profundos. Gracias. El maestro Jaime Fuentes comenta, creo que un factor fundamental que ha faltado en esta forma de aprendizaje digitalizado para crear estas condiciones de disrupción o de conversión para destramar esta negación es la falta de convivencia e intercambio de ideas de manera presencial, ya sea en el campus o en nuestro entorno. Estoy totalmente de acuerdo, maestro Fuentes. Un huerto, el sembrar, el tocar la tierra, oler las plantas, tocarlas, ¿nos podrá ayudar en el encuentro de los cuerpos? Por supuesto. Toda cosa real, toda cosa que nos recuerda nuestro límite y que al mismo tiempo nos jala eróticamente. A ver, cuando digo eróticamente, obviamente todos estamos hablando de lo mismo. Es este querer salir de mí y entrar en contacto con lo otro. Bueno, eso ocurre desde la mañana cuando... desde la relación que estableces con tu propio café de la mañana, ¿no? Desde la relación que haces cuando abres la regadera y cambias de temperatura al agua fría, entonces te refresca, o caliente, entonces te da una sensación agradable, etcétera. O sea, el placer, el sentir, te recuerda el límite entre lo que eres y lo que no eres, ¿no? Y siempre ese reconocimiento de estoy relacionado con la creación, estoy relacionado con lo otro, eso te religa, eso te recuerda el cuerpo. No hay espíritu sin cuerpo, no existe. No hay libertad sin cuerpo, no hay comunión sin cuerpo, ¿no? Que no dije carne. Muy bien, excelente. ¿La vivencia debe generar trascendencia? La vivencia jamás va a generar trascendencia, todo lo contrario. La vivencia lo que genera es la repetición, es lo igual, es la rutina, ¿no? La evidencia es controlable. Lo que genera la trascendencia es justamente lo opuesto a la vivencia, es la experiencia, lo que me destraba, ¿no? Sí, es el encuentro con la trascendencia. La misma palabra, lo que me trasciende es lo que se separa, lo que me diferencia, ¿no?
lo que me hace sentir la distancia. Esa es la trascendencia. Y sin embargo me siento yo que algo tengo yo que ver con eso, que se ha separado de mí, que es distinto a mí. Algo tengo que ver. Bueno, pues ese es el eros, ese es el ágape, ¿no? Pero de entrada es la experiencia y el sentir internamente, qué diferente eres de lo que yo pensaba, ¿no? Bueno, esa es la experiencia de Dios, ¿no? Qué diferente. Yo creía que eras así, Señor, y eres otra cosa, ¿no? Pero ¿sabes qué? Me gustas más así, aunque no te entiendo nada. En cambio, lo otro, el Dios del catecismo y de las buenas conciencias, es una vivencia que no te lleva a la trascendencia, te lleva a la tranquilidad de la conciencia, que es otra cosa, ¿no? Tú mismo te apapachas. Hice lo que me dijeron que tenía que hacer. Muy bien. En el área de salud se hacen prácticas con los alumnos en hospitales reales, con pacientes reales. En este colapso sanitario no lo han hecho. ¿Cómo podemos hacerlos entrar en crisis si no tienen contacto con la razón de ser, la salud del paciente? Sí. Bueno, no hubiera sido jamás posible el que tuvieran esa experiencia. La experiencia con el dolor humano, en concreto en los hospitales, es un tema muy claro para Ignacio de Loyola. Lo va a poner como condición por donde deben de caminar sus novicios. Y hasta la fecha, 500 años después, siguen existiendo estas experiencias hospitales. Ahí el padre Saúl pasó por ahí, también Florentino pasó por ahí, todos los que conocen aquí a la ganadería de Loyola. Es un lugar privilegiado porque ahí sí te rompe toda la experiencia que tú tenías de lo humano, el contacto con el dolor. No, con los alumnos jamás lo hubiéramos hecho, hubiera sido irresponsable, hubiera sido tremendo, ¿no? Entonces, no, eso está fuera. Y sin embargo, yo creo que todos hemos tenido la experiencia del dolor cercano. Y a lo mejor no es mala idea suplir esa experiencia de hospitales, la experiencia clínica y del contacto con estas realidades tan fuertes, con la recuperación de la memoria. La memoria es otra de las facultades que tenemos que nos permiten entrar en contacto con lo otro. Bueno, hagamos memoria de lo que estos ojos han visto, estas manos han tocado, estos oídos han escuchado de lo que ha acontecido durante este año. Hagamos memoria desde la mejor parte de nuestro corazón para que se vincule con los mejores sentimientos de mi propia humanidad. Y de ahí va a surgir un conocimiento no igual que la experiencia de ir a un hospital, atender enfermos, pero ciertamente nos va a despertar la empatía que nos permita sentirnos de una manera distinta y que nos descarrile, que nos digan, si yo antes era así, ya no me puedo dar ese lujo, tengo que buscar otro modo de ser y de entender. Gracias. ¿No es acaso tal separación de los cuerpos, como usted lo menciona, la que ya mismo ha desestructurado, trastocado y puesto en crisis a toda la comunidad académica, alumnos y docentes, al mundo todo, desde la cual es posible el surgimiento de este nuevo marco teórico que necesitaremos durante el retorno a lo que se ha denominado nueva normalidad o al encuentro de los demás? La doctora Carmen Rodríguez. Sí, doctora Rodríguez, sí, estoy de acuerdo. La separación de los cuerpos desestructura, lo hemos sentido, etcétera, pero también hay que caer en la cuenta que somos animales muy mañosos, nos acostumbramos a todo. Nos acostumbramos a la pandemia. Mucha gente va a extrañar los días de la pandemia, ¿eh? Van a ver cómo mucha gente va a extrañar pues hasta la soledad, pues la separación. ¿Cuál es el peligro de esto? Regresar como si nada hubiera pasado. ¿Cuál es el peligro de esto? Regresar como si hubiera habido una especie de pausa sanitaria y regresar exactamente a lo mismo. O como si la epidemia hubiera sido un episodio de un virus, del SARS-CoV, y que ahí hubiera radicado la pandemia. La pandemia no es únicamente un bichito con púas alrededor.
Es un fenómeno mucho más tremendo. Interrumpió vidas, interrumpió cursos. En la vida de los estudiantes interrumpió futuro. No es lo mismo el futuro antes de la pandemia, el estudiar una carrera antes de la pandemia, que ahorita continuar, aunque regrese al aula. No, no es lo mismo. No es el mismo mercado laboral que me espera, ¿eh? No es la misma certidumbre económica la que me espera. No es el mismo país. No es la misma democracia que la que teníamos hasta relativamente hace poco tiempo, ¿no? No es el mismo lenguaje de la convivencia humana al que vamos a regresar. Entonces, aquí el engaño sería hacer como si nada hubiera pasado más que una pausa sanitaria. Sí es importante que acompañemos a toda la comunidad para que detectemos qué cambió del mundo. ¿Qué cambió en el mundo? Esa es la pregunta. No únicamente el reencuentro de los cuerpos, sino es el reencuentro de los cuerpos, pero mirando lo que cambió en el mundo. Porque eso es lo que nos va a permitir reformular. Ok, pues seguiré estudiando diseño, pero sabiendo que el mundo cambió. Y el diseño que yo siga estudiando tendrá otro propósito. Muy bien. María Herrera comenta, ¿existe un tiempo o duración ideal que se rompa la cadena? No, son procesos, son procesos personales. Por lo general, la vida se encarga de rompernos la cadena muchas veces en la vida, ¿eh? No es una vez. Y no necesariamente es a través de grandes tragedias. Lo que sí es importante, y esto es el privilegio de un colegio, de una universidad, de un campus, es que el espacio educativo abre un paréntesis con la realidad. Es un paréntesis utópico. No está en la coordenada imbuida en la realidad, sino que de alguna manera se separa de la realidad, abre un espacio utópico y en ese sentido la universidad se convierte en un laboratorio utópico, donde ocurren muchísimas cosas en términos afectivos, en términos racionales y lógicos, en términos de ideas y de ideales, etcétera. Entonces, por eso yo digo, sí, hay que intencionar estos procesos para que esas cadenas se puedan ir rompiendo desde el día 1, desde el primer ingreso, ¿no? Y se va haciendo. Los ejercicios es un ambiente exactamente igual. Los ejercicios espirituales se separan del cotidiano. De hecho, nos piden ir a una casa de retiros, a dejar el celular en otro lado, etc. O sea, hay un bracketing, hay un poner entre paréntesis lo ordinario para que ocurra lo extraordinario. Muy bien. El maestro, el doctor Carlos Palacio nos comparte una reflexión. Trataré, pues, de la naturaleza y las fuerzas de los afectos y del poder de la mente sobre ellos con el mismo método con que he tratado anteriormente de Dios y de la mente. Y consideraré las acciones humanas y los apetitos como si se tratara de líneas, planos o cuervos. Spinoza comenta que aplica también para la educación. Sí, sí, interesantísimo, sí. Muy bien, y Marta Soto comenta cuál es la nueva estrategia de enseñanza a implementar en el aprendizaje virtual y cómo esto impacta la construcción de la realidad de los alumnos. Ahí sí se me sale totalmente de mi ámbito. Yo no he dado clases virtuales, tengo otras responsabilidades en la universidad, pero sí creo que estas preguntas del orden pedagógico las estamos abordando en el sistema, pero hay que decirlo, no sabemos respuestas, estamos apenas observando, sabemos que la existencia de la virtualidad y de la presencialidad está abriendo un escenario que es de corte híbrido, o sea, Zoom llegó para quedarse, dicho en otras palabras, y tenemos como que aplicar todas nuestras potencias racionales para entender cómo podemos de la realidad tecnológica de las plataformas a distancia lograr el acontecimiento pedagógico ignaciano.
Muy bien, muchas gracias. Además de las felicitaciones que aquí te extiende el cuerpo académico de Ibero Tijuana, pues agradecerte por tan excelente conferencia y participación y sobre todo por el diálogo, que es lo que enriquece mucho a todos. Y bueno, maestro Florentino, para entregar el reconocimiento a nuestro expositor del día de hoy. Si nos hace favor, Sí, Gaby, antes por ahí. quiero de verdad agradecer muchísimo, Juan Carlos. A mí ahora, al irte escuchando también con el tema y ahorita también le dejo la palabra a nuestro rector, a Saúl Cuautle, el estarte escuchando me hace pensar que este proceso de entrar en crisis para poder tener y vivir la experiencia, trascender y enfrentar la negatividad y trascenderla, es algo que nos está sucediendo como sujeto colectivo, como humanidad y como colectividades en esta pandemia. En efecto, estamos entrando entramos pues desde el año pasado en una profunda crisis de ser despojados pues de la corporalidad, como dices, de la presencia del otro, de muchas cosas, pero que nos hace entrar profundamente en ese encuentro con nosotros mismos como colectivo, como comunidad, y en este caso como comunidad universitaria, Ibero Tijuana, y resurgir con preguntas no prefabricadas, con respuestas no prefabricadas o no, porque no existen, no hechas, sino que hay que crearlas. Y me encanta el marco que planteas, que también describe este proceso colectivo que como comunidad universitaria y como humanidad estamos viviendo. De verdad, muchas gracias. Y bueno, antes de leer el reconocimiento, le quisiera dar la palabra a nuestro rector y por supuesto darte un aplauso muy grande, Juan Carlos, virtual y colectivo. Perdón, Florentino, que interrumpa, pero esto es bien importante aclararlo. A nadie se le desea una crisis. La crisis nos puede llevar a la muerte. Es tremenda. La crisis en un espacio utópico como la universidad, como es estar en ejercicios, como es la oración, la crisis tiene uno y solo un faro para seguir la crisis, y esa es la consolación. Si no está el reporte del gozo, el reporte de la esperanza, el reporte de, pues sí, está tremendo, ya no sé ni en qué creer ni nada, pero por aquí es. Esa es la consolación. Bueno, si no está eso, no, espérame, a eso no se lo decíamos a nadie, ¿no? La vida se encarga de ponernos en esas situaciones tremendas. En la universidad también hay que cuidar el consolometrómetro, ¿no? La consolación, ¿no? Y la consolación no me la da el autoconvencimiento, eso se llama necedad, me la da la confirmación de los demás, ¿no? La corroboración del otro que me dice, pues fíjate que sí tiene sentido, me gusta cómo piensas, me gusta lo que estás cuestionando. Por eso, híjole, maestras, maestros, tenemos que ser tan amorosos y híjole, nos falta mucho para realmente ejercer esa amorosidad hacia nuestros estudiantes. Gracias. Perdón la interrupción, pero no quería irme sin decir eso. Bien, pues gracias Juan Carlos, gracias Florentino. Yo termino y me quedo con esta frase que creo que es lo que Juan Carlos nos ha como insistido a lo largo de la conferencia, que es lo que vivió Ignacio y que lo hace decir al final de toda una experiencia, como bien decía ahorita, amorosa, en todo amar y servir. Y creo que eso es lo que concluye un proceso de conversión. Estamos celebrando los 500 años de la famosa bala que le cae a Ignacio y que le destruye la pierna y que desde ahí parte todo un proceso, pero ya venía el proceso antes, ¿eh? O sea, es toda una
bien, como bien dice, una cadena, esa cadena que nos mencionaba muy al principio, pues es lo que va generando toda una historia de vida. Yo creo que ustedes la tienen también, ¿eh? O sea, tendríamos que sentarnos un poquito cada uno, cada una, a decir, bueno, ¿y cómo está mi cadena? ¿Y cómo está mi historia? ¿Cómo está esa concatenación de hechos que finalmente me llevan a hacer lo que hoy soy? Y que suma en experiencias y que suma en un trabajo personal, pero también en algo muy importante que él acentuaba, es la colectividad, el trabajo con los otros, con la otredad, que finalmente es el verme con uno, con otro, de una manera hermanados. Y yo creo que eso es lo que hace nuestra comunidad, la comunidad universitaria de la Ibero Tijuana. Yo le agradezco mucho a Juan Carlos por estas reflexiones, le agradezco tanto a Florentino, a Otón, al equipo, a Francisco, que hayan invitado a Juan Carlos, porque siempre es bueno escuchar otras voces, otros sentimientos, otras ideas. Y bueno, pues a ustedes, pues decirles que de verdad seguiremos como buscando que nos eche un nuevo modo de ver la vida desde su propia experiencia. Y bueno, pues agradecer su paciencia, su estancia, y bueno, pues les mando a todas y a todos un abrazo con todo cariño, pásenla muy bien y bueno, pues descansen, que también se lo merecen. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por su mensaje. Vamos entonces a hacer entrega virtual del reconocimiento a nuestro expositor del día de hoy. Adelante, maestro Florentino, si gustas dar lectura. Bueno, Juan Carlos, pues tu universidad, la Universidad Iberoamericana Tijuana, te otorga este reconocimiento por tu valiosa colaboración al impartir esta conferencia, el aprendizaje situado, la experiencia como punto de partida en la formación integral, que es motivo de celebración de toda esta comunidad del Día de los Maestros en esta modalidad virtual, pues que yo sí me atrevo a decir, ya puedes decir que generaste experiencia virtualmente. Así es que ya es de tu ámbito. Entonces, gracias. Y pues ojalá que te tengamos pronto, virtual o presencialmente, aún mejor aquí en la universidad. Muchas gracias, Florentino. Muchas gracias todas, todos, compañeros, compañeras. Se los agradezco mucho.